could try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. Muy buenas a todos, nos encontramos ante un nuevo capítulo de esta nueva sección que he creado en el canal que se llama Comunidad Street Workout. Y como podéis ver me encuentro con Jaime. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un placer, tío. Hemos venido aquí hasta Toledo, estamos grabando las Carnival Battles 4 y hemos aprovechado un hueco para venir aquí y poder tener una pequeñita charla con Jaime, que ya aparte de un gran atleta también lo considero un amigo y pues qué menos que poder estar aquí y poder compartir varias experiencias y demás. Bueno, cuéntame un poquito por si hay algún despistado que no sepa quién eres. Bueno, pues me llamo Jaime Cabeza, todos me conocen como Jumper, soy el actual campeón de España de resistencia y nada, soy un chico normal de Toledo que empezó a entrenar en estas barras que hay detrás hace 7 años y medio y hasta el día de hoy. Who I am, I'm making a new plan, rearranging my life and I won't look back ever again. And you ain't see me activated, you better hope that you never see me agitated. I think about my actions, plan them out, evaluated. That's how I end up on the top, man, I'm calculated. My mind's a weapon, my body is the engine. I'm never second guessing, I just do what I was destined. Cause I feel I got the blessing, persistence and obsession. That's how you keep progressing, I already learned that lesson, yeah. I'm changing who I am, I'm making a new plan, rearranging my life and I won't look back ever again. You can't stop what's moving, you can't stop what's moving. I'm changing my life and I won't look back ever again. ¡Arriba! ¡Va! ¡Buenísima! 10 flexiones, 10 flexiones. O sea que realmente hemos venido a esta localización, porque la gente dirá, bueno, no tiene nada peculiar. Bueno, estas barras que se ven aquí un poquito ahí atrás, aquí es donde tú empezaste a hacer resistencia, ¿hace cuántos años? Pues empecé un 16 de octubre del 2014. 16 de octubre de 2014. Es que tengo esa fecha clavada, pero vamos... ¿Y por qué la sabes tan clave? No sé, son esas fechas que no se te olvidan, y más con algo tan importante como es el Street Workout para mí. Mi pregunta es, para que te marque la fecha, ¿es porque ese día tuviste que tomar una decisión o tuviste que plantearte algo, que sucedió algo? No, yo hablé al que era el presidente del club deportivo de aquí de Toledo, ¿sí? Porque la verdad es que hubo un amigo del pueblo, me enseñó un vídeo de chicos haciendo Street Workout y dije, uff, pues me interesa, me gustaría aprender y saber un poco más. Y le escribí y tal, y me dijo, sí, pues mira, el jueves 16 tal, van a venir 2 chicos aquí a entrenar a estas pistas, y además que vivo aquí relativamente cerca. ¿Sí? Y dije, venga, pues me animo, y no sé, es algo ahí que se me clavó. Pues hostia, pues es muy buen momento para recordar. Y tú has dicho, me llamo Jaime Cabeza, pero se me conoce por Jaime Jumper. Yo sé por qué viene, pero hay muchísima gente que yo creo que no tiene ni idea de por qué lo de Jumper. ¿Qué va? Pues... Explicamos ahí, a ver... Vale, sí. Yo antes, en el 2010, con unos amigos de aquí de mi barrio, empecé a escuchar una música que se llama hardstyle y que tenía un baile peculiar que se llamaba jump style. Y igual, pues vi algunos vídeos y dije, oh, qué guapo, tal, ahí... Y empezamos a bailarlo. Y de bailarlo tal, jump style, pues teníamos que ponernos como un subnombre ahí igual para conocernos y al principio me cogí JXC, de J de Jaime, X como un apartado y la C de cabeza. Y luego, no sé, me puse, pues me mola más Jaime Jumper y ya con Jaime Jumper me quedé. Y lo bueno que no lo has quitado nunca, no. Se quedaba incluso... Sí, mucha gente me ha dicho, ¿te vas a quitar lo de Jaime Jumper, tal, ahora que estás con la de calistenia? Y dije, no, porque diría que gracias al Jump Style también conocí lo que es a día de hoy el Street Workout, sí.
Y la verdad es que me quedé con ello y quiero que sea ahí como Bueno, mi sello de identidad. Es una anécdota. Exactamente, graciosa sí. Y bueno, que tú también en tu día te editabas tus vídeos, que yo he visto algunas ediciones y hay un curro bueno ahí. We are entering a new era. The darkest times have passed. We are entering a new era. Sí, me gustaba la verdad es que pasarme las tardes, lo que era eso, cogíamos la cámara, nos grabábamos, íbamos a la calle, bailábamos y luego llegaba a casa y editaba. Al final, pues creo que también de la calistenia y el street workout me ha llamado mucho eso, el que siempre estaba en la calle, he hecho pues eso, un baile callejero, pues ahora un deporte callejero, siempre creo que he estado muy ligado al estar en la calle. Y creo que eso también me une mucho más a lo que es este deporte. Creo que al final te encuentras cómodo en este ambiente y yo creo que sigues ahí. Y aunque sean en modalidades distintas, pues ahí sigues. ¿Freestyle alguna vez? El primer año que empecé claro, esto hace 7 años y medio. No sabía ni resistencia ni fuerza, era unas barras y venga, a probar cosas. Y el primer año sí que pues eso, toqué un poquito freestyle, toqué un poquito tensión, un poco de... El workout style me gustaba, fuerza, básicos, hasta que pues fui investigando poco a poco más en este deporte. Conocí al que era, el que es el grupo de los Barbarian y dije, ¡wow! Me gusta, tal, y pues tiré un poquito más por los básicos, por la resistencia, sí. Bueno, y metiéndonos ya un poquito más lo que es la resistencia, yo te conocí compitiendo aquí hace 3 años. Era 2019, en las Carnival Battles 3, donde ganaste en la final contra Ricardo. Sí. Que sepáis que esta final es toledana de los Spartans Toledo. Orgullo de tener a dos tíos grandes en el deporte y fuera de él. Esto es como el clásico Madrid-Barça, pero en resistencia. Sí, esto es derbi total, hermano. Derbi total. Bueno, tenemos una prueba muy especial para esta final. Los requisitos de Barbarian: 5 muscle up, 50 fondos, 30 dominadas, 60 flexiones y 10 muscle ups. Nada más y nada menos. 3, 2, vamos a animar esa resistencia. Vamos a animarla, va. ¡Vamos a animarla! ¡Vamos a animarla! Igualados estos hombres. Madre mía, todo súper estricto. Yeah. Madre mía, duelo de titanes, hermano. Locura. ¡Uah! Vamos, mi gente, vamos ahí. Duro, va. ¡Eh! ¿Qué pasará? ¿Qué va a pasar? ¿Quién va a ganar?
chicha, dale chicha. ¡Vamos, Esparta! ¡Espartas! ¡Au! 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 ¡Va, va, 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 va! ¡Va, va, 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 va! ¡Madre mía, qué energía! ¡Qué potencia, niño, qué potencia! ¡Qué batalla más intensa! ¡Madre mía! ¡Vamos, Richard! ¡Vamos el ruido! ¡Vamos el ruido! ¡Vamos ahí, vamos ahí, vamos ahí! ¡Vamos! ¡Vamos ahí! ¡Vamos! Faltan 5. Todo se sabrá en estos momentos. ¡Vamos, mía! ¡Vamos, mía! ¡Increíble estos hombres! ¡Sobrehumanos! Vamos a darle fuerte aplauso que se merecen estos dos titanes. Claro, yo en aquel momento tampoco estaba muy puesto y era el día que te conocía y empezaba, fue la primera competición que grabé de resistencia ese día. No había grabado nada de resistencia, solo había grabado freestyle. Entonces, claro, yo empecé a conoceros y ya vi, pues en la final de 2019 de España, pues ya vi una final tuya contra Javi. Luego me enteré que eso era como un derbi. Ahora el clásico de España, de Javi. Era un derbi. Flexiones de diamantes. 50 sentadillas a 90 grados. Un set de 8 muscle-up y 2 nadas. 12 muscle-up y 40 dominadas. Poquito, ¿no? ¡Ánimo, chaval!
Y aquel día tuve la ocasión de hacerte una entrevista que no se ha llegado a publicar, pero que la tenemos ahí y la podemos poner ahora aquí, en este espacio, un momentito, y la veis. A ver qué pasó hace 3 años. Pues mi batalla final contra Javi Alex para mí fue la batalla más épica que voy a tener en la vida. La verdad es que en el momento que estaba compitiendo con él a su lado, di lo mejor de mí y competir con un atleta y amigo como es Javi, lo es todo. Y la verdad es que un segundo puesto como este es para sentirse muy orgulloso y mis planes de futuro sobre todo es superarse a uno mismo y seguir adelante con esto. Tú hace 3 años perdiste la final contra Javi, pero para ti dijiste que poder tener esa batalla para ti ya era como ganar. Para mí ya era un triunfo el estar en una final contra Javi, el mejor del mundo, para mí pues uno de mis mejores amigos, mi hermano, y competir con él en una final era... Yo también eso, pensaba que ya había ganado, que para mí que era lo más. Y mi pregunta es, siendo tú de Toledo y él de Linares, ¿cómo has generado ese vínculo tan fuerte? Al final yo creo que Javi y yo tenemos la misma forma de pensar, nos une el mismo sentimiento, habla mi idioma. O sea, yo cuando digo 2 frases tal, él me entiende, o podemos hablar de un mismo tema toda una tarde, todo un día, y al final yo creo que eso es lo que nos une, que es eso. Incluso con la mirada ya simplemente sabemos, nos entendemos exactamente. Pues que yo creo que no hay nada más bonito que eso, que poder tener una final contra un compañero, ya no de un competidor con el que te llevas bien. Ahora, exactamente, sí, porque hay muchas, ya no competidores, sino gente, pues a lo mejor que entrenas con él todos los días y todo eso, pero él es una persona que al final está 2 horas y media de mí, y mira que intentamos siempre vernos muchas ocasiones, tal lo que sea, pero al final no le veo todos los días, pero sin vernos todos los días... No hace falta. Exactamente, que nos volvemos a ver a lo mejor dentro, pasan 3 meses, nos volvemos a ver y como si nos hubiéramos visto ayer, y eso mola. Pues este año en la final de España se rompió un poquito esa norma de que llegabais siempre tú y Javi a la final y al final siempre acababa ganando él, a veces por poco, a veces por un poco más, pero bueno, siempre acababa ganando Javi. Este año se dio la vuelta a la situación y tú ganaste la final. Supongo que, aunque sea tu hermano, eso siempre te ha lastrado un poco. Sí, yo cada año veía que daba un pasito más, como que estaba un poquito más cerca. Y ahí pues esa digo, venga. Al final la tenía siempre ahí clavada, aunque ya digo, no creo que hubiese exactamente, que va. O sea, claro, sí. Al final siempre ha sido un sueño y un sueño por el que siempre luchas y siempre dices, venga, va, cueste lo que cueste, tengo que ir.
feelings. I know you're slipping further from me now. Am I too far away? I've been driving this train, years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes, taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great, popping off, singing straight, never stopped, never changed. All the squad here to play and I've got something to say, yeah. I work hard each and every day, I get lost in the words I say. I don't push pause, no I push play. I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make. I turn flaws into flawless traits. I build tall, never capped in space. I won't stop till I hear him say, and I'm up again. I got tired eyes, need a cup of blend. That's right, in the AM, that's my only friend. No light, just the sun coming up on the horizon. I lose track of time, yeah, I move fast and climb a new class divine, yeah, true passion shines. And I'm through passing time, I choose stacking dimes. You snooze half the time while I move passing by. I work hard each and every day, I get lost in the words I say. I don't push pause, no I push play. I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make. I turn flaws into flawless traits. I build tall, never capped in space. I won't stop till I hear him say,
gran ganador, a Jaime. Ahí. Enhorabuena. Esto es lo bueno, esto es lo bueno, esto es lo bueno. Entrenando juntos, mismo equipo, llevan lo mismo en la sangre, es calistenia, resistencia pura. Enorme. Más aplauso, por favor, que estos son muy grandes, tío. Esto sí que fue finalísima, por el amor de Dios. Y bueno, y mi pregunta es, ahora que eres campeón de España, ¿ha cambiado algo? ¿Sigues entrenando igual? ¿Te has relajado un poco? ¿Vas con las mismas expectativas al próximo nacional? Cuéntame un poquito, ¿cómo lo ves? Buena pregunta. Pues este año la verdad es que me han venido muchas experiencias nuevas gracias al ser el actual campeón de España, pero relajarme a lo mejor ya no te relajas, pero no tienes esa motivación que tenías extra de venga, voy a ser campeón, voy a ser campeón, voy a ser campeón, pero sí que la he estado buscando diciendo quiero mantenerlo, no quiero que sea esto como nada, esto ha sido suerte, tal, lo que sea, no, que yo ha sido años de trabajo, demostrar eso, que sigo en el pie del cañón y que voy a dar siempre lo máximo de mí, pero vamos, hasta el último día de una competición mía. Esto lo hablaba con Carlos Picón, que es un chico de street lifting del otro día. Me decía, cuando tú te propones esta meta, eres feliz ese día. Claro, sí. Al día siguiente buscas ya superarla. Siendo ahora actualmente campeón de España, no sé si tienes unas expectativas más elevadas de cara al futuro o simplemente piensas ir compitiendo con esta regularidad de cada año, apuntarte al clasificatorio, ir compitiendo y demás. Porque creo que ahora realmente a nivel internacional tampoco hay grandes eventos. Exactamente. Por lo que me motiva a seguir compitiendo y seguir estando en el top 1 o 2, pues que algún año caiga y que se diga, pues vais a ir a competir a este internacional, que la verdad es que últimamente es algo que me motivaría muchísimo más y que me daría también ese plus de motivación, es decir, por ser campeón de España vas a ir a internacional a competir a tal país representando a España, tal, eso sí que la verdad es que me motiva muchísimo más y por eso ahí también no puedo perder esa motivación de dejar de seguir siendo campeón de España, porque sé que tarde o temprano algún año te van a decir, venga, pues por ser primero vete a este país, vas a cruzar el charco, vas a este tal y experiencias nuevas, al final eso también da mucho el estar ahí en lo más top. Y una cosita, vamos a ir finalizando, ¿vale? Si te parece, pero hay una cosa que quiero comentar. ¿Qué pasa este año en septiembre? Pues este año en septiembre puede que se vuelva a cumplir uno de mis sueños. Lo sabía, por eso lo he preguntado. Sí, y espero que haya suerte. Y es que vienen lo que son mis ídolos, vienen los Barbarian aquí a España y espero poder hacer los requerimientos que ellos piden y poder convertirme en un dorado. Es un gran sueño, ¿verdad? Sí, para mí ha sido... Te ha cambiado la expresión. Sí, totalmente, sí. Cuando he hecho una pregunta que yo sabía que te iba a cambiar la cara. Cuando hablo de los Barbarian, no sé, es como ha sido mi referencia toda la vida y el poder formar parte de esa familia, de ese equipo, incluso está a nivel de ser campeón de España o puede que incluso algo mucho más que eso. O sea, no sé, es algo que digo, Bueno, es algo que llegará, tarde o temprano llegará. Y esperemos que sea este año en septiembre. Sí, eso espero yo igual. Pues nada, hermano, un placer haber dedicado este tiempo. Y nada, chicos, nos seguimos viendo por aquí, ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, dadle like, suscribiros, dejar vuestros comentarios, vuestras opiniones, los próximos atletas que os gustaría que tratáramos aquí. Y nada, pues aquí estamos en Toledo. Un saludo. Un abrazo. Y aquel día tuve la ocasión de hacerte una entrevista que no se ha llegado a publicar, pero que la tenemos ahí y la podemos poner ahora aquí, en este espacio, un momentito, y la veis. A ver qué pasó hace 3 años. Corten, ahí. Vídeo. Vale, un momentito y ahora seguimos. Vale.
could try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. Looking for change, looking for pain, pulling a mob, pushing the train. I'll never stop, stick to a lane, pick up the pieces and go rearrange. I'll be the best above all the rest, put me to the testing.